mayoría de los de aquí presentes recordamos las huelgas, saqueos y muertes ocurridos después de Semana Santa en el año 1984, hechos muy similares a los acontecidos en Haití el mes próximo pasado, los cuales originaron el aumento de los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, de los productos de la canasta familiar, todos los cuales incrementaron significativamente el costo de la vida de los dominicanos, reduciéndose así el poder de compra del salario del trabajador. Es esencial que puntualicemos algunos momentos históricos antes de entrar en el tema en cuestión, que es la década perdida, 81-90, y he hecho una selección de los acontecimientos que entiendo que fueron de alguna manera punto de partida para ir conformando el modelo financiero y económico en la República Dominicana. Debemos recordar que en 1890 se acuña el término diplomacia del dólar, que no era otra cosa que la política de Washington del control de las aduanas y las finanzas públicas en los países endeudados. En República Dominicana se aplica desde 1892 a través de la San Domingo Improvement Company, cuando la empresa se queda con los discutidos derechos de la Westendor en la República Dominicana, incluyendo la deuda del gobierno dominicano. Más adelante, la San Domingo Improvement Company fracasa cobrando y disponiendo de los impuestos de las aduanas. Se suponía que además debía asesorar para impulsar el desarrollo de la agricultura comercial de exportación. Hizo lo contrario, tuvo responsabilidad en las emisiones de dinero sin respaldo de Ulises Ceró y en el endeudamiento del país en $30 millones en poco más de 4 años. En 1905, el modus vivendi permite que los interventores norteamericanos recauden los ingresos de aduanas en todos los puertos dominicanos. Se aplica en República Dominicana el corolario de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe, alegando que por la crisis financiera había una amenaza real de intervención. Se crea la receptoría de aduanas y se endurece la política de Washington. La modalidad de intervención directa se inició en Cuba, 1906-1909, siguió Nicaragua, 1912-1925, México, 1914-1917, Haití, 1915-1934 y República Dominicana, 1916-1924. Para permitir un endeudamiento de $20 millones al gobierno de Horacio Vázquez, se sustituye la primera convención de 1907. Desde 1907 y hasta que se inicia la dictadura de Trujillo, en 1930, cuando el balance de la deuda externa era de $30 millones, de los cuales 20 millones eran deudas asumidas en el periodo del 22 al 26. Otro referente histórico es que Trujillo se benefició de las consecuencias de la Gran Depresión. El gobierno de Estados Unidos dio facilidades para que renegociara la deuda pagando solo los intereses hasta 1934. Y de la aprobación de Washington de la ley de emergencia de Trujillo, que emitió con motivo del ciclón de San Zenón del 3 de septiembre del 30. Como resultado, manejó la mayor parte de la recaudación de aduanas, lo que contribuyó junto a la represión que desató con su consolidación en el poder. La facilidad de Washington no fue exclusiva a la República Dominicana, sino a todos los países de América Latina endeudados, para que dispusieran de fondos para gastar. El objetivo de Washington era salir cuanto antes de la Gran Depresión Mundial. Trujillo renegoció la deuda en 1934 y hasta 1940 paga un servicio de deuda muy diferente a lo del pasado. El plazo para repagar se había extendido considerablemente. Ahora bien, podemos de alguna manera
ya irnos a la década de 1930, donde ocurre lo siguiente. Realmente es una década de poco movimiento desde el punto de vista financiero, como consecuencia de la depresión mundial, que redujo el comercio y las actividades generales. La economía estuvo en recesión durante los primeros 3 años de la década de los 30. La sucursal del National City Bank of New York, que en sustitución de la subsidiaria la International Bank Corporation era la depositaria de los ingresos de aduana desde el 1 de enero de 1926 para distribuir entre los acreedores, fue lo que facilitó la compra de las acciones de la sucursal del National City Bank of New York de parte de Trujillo para crear el Banco de Reservas de la República Dominicana, lo que hizo por medio de la Ley 586 del 24 de octubre del 41. La decisión de Trujillo no era conveniencia para las finanzas públicas. Ese es el caso del pago de la deuda. Ese pago de esa deuda ha traído muchas controversias desde el punto de vista de la óptica de los financistas, porque aunque se habla que él finalmente extinguió la deuda, lo que nosotros entendemos, algunos que hemos estudiado estos aspectos financieros, es que lo que hubo simplemente fue una sustitución de acreedor. Y ya en este caso ya no serían los tenedores de bonos, sino realmente el Banco de Reservas, que fue donde él concertó el préstamo para fines de extinguir esa deuda. Ya cuando llegamos en el año 1947, ahí se crea la ley del Banco Central. Ya anteriormente, a partir de ahí, de los años 60 propiamente, empieza ya la evolución propiamente del sistema financiero nacional. Ahí surgen las leyes especiales de las asociaciones de ahorro y préstamo, del Banco Nacional de la Vivienda. Más adelante, ya en los años 1971, nos encontramos con las leyes de los bancos hipotecarios, la ley de los bancos de desarrollo, que eran leyes especializadas donde se creaban bancos que tenían funciones muy específicas, cada uno en su contexto. Más o menos así fue el desarrollo del sistema financiero, pero ya más adelante, cuando llegamos a la década del 80, paralelamente con esta crisis de deuda, como expuse en el contenido, en el resumen del contenido, empieza a crecer de una manera totalmente desarticulada y desordenada y hasta desregulada. El sistema financiero crece, se le otorgan franquicia a muchos bancos, y se crea una situación donde cohabitan tanto la banca formal como la informal. Y ahí vienen y se gestan todas esas controversias y problemas que dieron al traste con la quiebra de las financieras, que más bien pertenecían al sector informal. Las financieras no eran bancos, se constituían como compañía por acciones, se reñían con el Código de Comercio, pero captaban dinero del público, hacían préstamos, pero no tenían encaje legal y no tenían ninguna ley especial y estaban desreguladas. Paralelamente con esto estaba la otra banca especializada. Entonces se crea una situación de los mismos grupos financieros que tenían bancos de desarrollo, bancos hipotecarios, bancos de cambio, también tienen su propia financiera. Pero en el devenir del tiempo, estas financieras desarticularon todo el modelo, porque en un grupo financiero tú encontrabas instituciones formales e informales que creaban controversias y problemas. Entonces, más adelante yo diría que lo que ocurrió fue que necesariamente se determinó que la Junta Monetaria en el año 1985 crea en ánimo de organizar un poco el sector. A través de resoluciones de la Junta Monetaria intenta poner un poquito de orden. No había legislación formal en ese momento, no había código monetario, bancario y financiero aún. Eso llegó más luego después, 10 años más luego, en el año 2002. Entonces, el banco a través de las resoluciones trata de crear todo un patrón de orden relativo, y a partir de aquí se organiza el sector parcialmente. Pero no es menos cierto que las financieras, que fueron como 500, se calculan,
que se conformaron en ese momento, que hacían préstamos sin ningún tipo, sujeta a ningún tipo de regulación. Ya habían creado ya una simiente realmente de controversia y fueron quebrando, como no tenían un orden, ni un patrón, ni un control, ni una regulación, fueron quebrando en línea. Y más adelante ya eso afectó también, ya para principios de los 90, a bancos comerciales, hipotecarios, de distinta naturaleza, que sí entraron en situaciones de feriado, llamados bancos feriados. Realmente mi tema, en esencia, el tema que yo quiero aquí destacar y que voy a debatir aquí en este foro, es el relativo, que es el epicentro del trabajo, de este trabajo de investigación, es el relativo a las políticas que realmente afectaron el sistema financiero en la República Dominicana. De alguna manera voy a dar algunas pinceladas de cosas que ya expuse anteriormente, pero este es el trabajo en cuestión que yo les quiero presentar a ustedes y que entiendo que como trabajo de investigación me ha producido otras preguntas se han desprendido. Este es un tema que, aunque luce añejo en un sentido, como ha pasado mucho tiempo, pero es un tema que es referente para el sector financiero. Es una experiencia que debe ser tomada en cuenta para el porvenir, y creo que a través de este material que les voy a presentar, realmente creo que lo puedo demostrar. También encontré hallazgos, encontré también en el manejo del material y de la investigación, inclusive encontré nuevas interrogantes que entiendo que pueden ser utilizadas para futuras investigaciones, tanto de manera personal mía o yo presentársela a la academia, para ver si a la academia le interesa, que uno supera uno en el tema. Pero la verdad que este estudio fue bastante interesante y creo que puede ser de mucha utilidad para todos. Lo voy a leer y lo voy a ir descartando para poder no salirme del tiempo del cual dispongo. Dice así: vamos a hacer un análisis de las políticas que afectaron el sistema financiero de la República Dominicana en el periodo 81-90. Esta es la verdadera cuestión. Paralelamente y permeando toda la estructura y cultura financiera en esa década 81-90, se gestó y se conformó un sistema financiero particular de un crecimiento desmedido y desarticulado que finalmente desencadenó en inestabilidad y competencia desleal. Finalizando la década de los años 80, específicamente el día 23 de noviembre del año 90, fueron suspendidas por disposición de las autoridades competentes las operaciones de algunas instituciones financieras. Estos acontecimientos provocaron una crisis de confiabilidad dentro del sector de gran impacto social, económico y político. Asimismo, estos eventos afectaron negativamente la imagen de las entidades en general. Los días y semanas que se sucedieron constituyeron un verdadero reto para la supervivencia de la banca nacional, siendo masivos los retiros de dinero de sus bóvedas. En pleno siglo XXI, estamos presenciando aún situaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en Argentina, por los años 2002, ustedes recordarán la situación del Corralita, que se dio en Argentina. Lo mismo ocurrió en Paraguay, cuando las autoridades monetarias intervinieron en el Banco Alemán. Aún hoy en día siguen ocurriendo quiebras bancarias y de instituciones financieras. En este mismo sentido, se puede afirmar que los bancos modernos, y esto es algo más conceptual, sirven de intermediarios y no solamente actúan como conjunto pasivo entre prestamistas y prestatarios, sino que desempeñan un papel más activo en razón de que asumen ciertos riesgos que influyen sobre la actividad económica en general. Esa es una aseveración de Álvarez Betancourt. Ahora las personas que voy a ir indicando forman parte, o sea, los especialistas y los historiadores dieron opiniones en ese sentido en esta década, en los distintos materiales que han producido después desde ese entonces, y yo los consideré interesantes y quise como incorporarlo al cuerpo del trabajo también, y voy a hacer
la referencia del texto, pero con el referente también del autor que se interesó por esa aseveración. La década objeto de estudio 81-90 fue un periodo que sirvió de preámbulo y justificación para realizar las reformas financieras en proceso algunas entonces, las cuales concluyeron en el año 2003, con la promulgación del Código Monetario, Bancario y Financiero en la República Dominicana. En este mismo tenor se expresó el economista Roberto Liz. El proceso, decía él, abro comillas, el proceso de reordenamiento financiero que se inicia en República Dominicana en los actuales momentos tiene sin duda dos vertientes bien diferenciadas. Por un lado, las iniciativas que puedan provenir del sector público dentro de sus esfuerzos por introducir una mayor racionalidad en toda la actividad económica del país, pero del otro lado requiere de una profunda agudeza y espíritu innovador. Los economistas, en sentido general, hacen distintas afirmaciones acerca de la década 81-90. Una de las más patéticas es la que expresa que en la República Dominicana, a finales del año 1990, existía una inflación acumulada de un 100%. Este es Rita Mena Paguero, en el año 1993. Asimismo, ya hemos afirmado por qué algunos historiadores se refieren a este periodo como la década perdida de América Latina, que se distinguió por un elevado aumento de la deuda externa, el empobrecimiento de las grandes mayorías y la decadencia del modelo autoritario, resurgimiento de la democracia. San 1999. El referido espacio de tiempo se vio afectado políticamente en la República Dominicana, que es el escenario, por 3 gobiernos comprendidos entre 1978, 1982, 82-86, 86-90. En lo que respecta al presidente Antonio Guzmán Fernández, 1978-82, durante su gestión, se realizaron emisiones monetarias sin respaldo, pesos inorgánicos. Además, se aplicó por recomendación de sus asesores la demanda inducida, que no es más que el crecimiento a partir de la expansión del gasto público y la demanda agregada. San 1999, Brea 1997. Por otro lado, el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, la economía dominicana presentaba una balanza de pagos deficitaria, paralización en la economía, un sector industrial ineficiente sin incentivos, falta de recaudación fiscal y una elevada deuda pública. Este se vio abocado a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año 1984. La tasa de cambio del dólar creció desmesuradamente con la correspondiente dolarización de la economía. San 1999. Era necesario ajustar la economía para cumplir con los compromisos internacionales. En lo referente al cuatrenio 1986-1990, específicamente un año después de iniciado el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, tuvo lugar una significativa devaluación del peso dominicano en relación al dólar norteamericano. Además, existió un factor que no se debe desestimar, y es el que se refiere al deterioro de la imagen de algunas entidades financieras como resultado de los expedientes acusatorios que se instrumentaron contra Salvador Jorge Blanco y algunos colaboradores. San 1999. En este mismo sentido, el momento particular por el que atravesaban entidades del sector financiero, como bancos hipotecarios y bancos de desarrollo, en el año 1986 fue descrito en una de sus conferencias por el economista Roberto Liz, a quien cito de nuevo, de manera limitada. Es esta difícil situación por la que atraviesan los bancos aquí analizados
se ve maximizada y agravada por el panorama económico de nuestro país. Es decir, todo tiene un pasado que en principio puede reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado. Yo agrego, es el ejercicio que hemos intentado realizar recreando la nombrada década perdida 1981-1990 desde el punto de vista estructural, no solo con una narración de acontecimientos. Y qué útil hace el resultado. Muchas gracias. Me pongo a disposición de la audiencia. Cualquier cosa que quieran superabundar, ¿ok? Sí, vamos. Puede quedar aquí. Muy bien, preguntas. Levanta el micrófono, tú eres veterano aquí. Muy completa y acuciosa su exposición. Quería informarle que la deuda pública externa de México en los años 80 ascendió a más de 70,000 millones de dólares, pero se vieron beneficiados por el aumento del precio internacional del barril de petróleo, y con esas exportaciones petroleras pudieron solventar la deuda y prácticamente hacerla manejar. En cuanto al corolario de Teddy Roosevelt, surgió a consecuencia de un intento en 1902 de los gobiernos de Inglaterra, Italia y Alemania de cobrarle deudas al Estado venezolano con fuerzas militares, y entonces eso dio origen a una nota del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, el doctor José María Drago, precisamente oponiéndose al empleo de la fuerza militar para cobrar deudas comerciales o de otro género. Ahora, la pregunta es la siguiente. El gobierno de Antonio Guzmán suspendió todo el programa de construcción en obras públicas que había iniciado y completado con relativo éxito el gobierno anterior, encabezado por el doctor Joaquín Balaguer, y se basó su programa económico en la demanda inducida y en un aumento desmesurado de la burocracia y de la empleomanía dentro del Estado, cumpliendo con compromisos previos políticos. ¿Fue correcta ese cambio dramático, si así puede llamarse, de la orientación económica del país? Una otra pregunta, ahora vamos a responder todas juntas. Sí. Gracias. Bien, en el 62 y 72 hubo aquí en la República dos reformas agrarias. Bien, el Citibank fue el banco de reservas convertido en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Perfecto. Ahora bien, en el gobierno de Jorge Blanco, 82 al 86. Perfecto. Sí, fue un gobierno muy adverso, porque cada gobierno que llega siempre recibe una fuerte crisis y tiene muchas adversidades para nosotros resolver. Perfecto. Ahora bien, República Dominicana es el sexto país más humilde, más pobre que hay en el mundo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué pudo conseguir Rafael Leónidas Trujillo cuando hizo el pago de la deuda externa?
porque yo tengo una percepción que lo hizo para intrigarse con más países. Algo tenía en mente, esa era la pregunta. Gracias. ¿Puede contestar? Me preguntaba el caballero sobre si el modelo que instauró don Antonio Guzmán fue el modelo adecuado. Realmente cada gobierno de turno viene con distintas modalidades y consideraciones y apreciaciones y tiene un plan. Recordará usted que él mismo desmontó todo el aparato militar, que era un aparato muy poderoso en ese momento. O sea que él hizo cambios realmente profundos y radicales. Si fueron positivos o negativos, bueno, ahí están los resultados. Teníamos que enfocarnos en los resultados, más que emitir juicios de valor, pienso yo. Particularmente en el caso del caballero, la pregunta que me hiciste sobre la deuda externa, yo le comentaba a mi esposo, estoy personalizando, Arturo Martínez Moya, que es economista, estábamos debatiendo el asunto de la deuda externa de Trujillo, que es un discurso político en estos momentos, inclusive, un discurso de campaña para un aspirante específicamente a la presidencia, un pariente de él, que habla que dentro de las conquistas de la tiranía, la parte positiva, enfoca el asunto del pago de la deuda externa. Pero para nosotros los financistas, realmente, ahí lo que ocurrió fue un cambio de acreedor. O sea, claro, tuvo un impacto aparentemente de lograr la deuda frente a los bonistas, que era donde se tenían las relaciones internacionales. Pero técnicamente la deuda que antes se traspasó al Banco de Reserva, incluso era un banco muy joven que estaba iniciando, que se estaba incorporando al aparato productivo nacional, y que esos fondos que se utilizaron para pagarle a los bonistas, que pudieron haber esperado un poquito más en el largo plazo, porque quizás algunos estaban vencidos todos, fueron, como les refiero, se afectó la misma disponibilidad del banco, se afectó porque esos fondos pudieron haberse dado otro uso, el movimiento del aparato nacional. O sea que eso, yo diría que eso hay que verlo a profundidad, pero técnicamente lo que hubo fue un cambio de acreedor. Un acreedor, en vez ya de los bonistas, el acreedor del Estado va a ser el Banco de Reserva, que es el mismo patrocinado. Es nuestra consideración. Eso todavía hay que someterlo, es un tema de mucho debate, tiene muchas aristas, pero el enfoque que yo lo doy es financiero. Muy bien. Pues permítanme invitarle a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 8 comienza un ciclo de 3 actividades sobre la restauración y la anexión con motivo de un nuevo aniversario de la restauración de la independencia. El miércoles 8 la conferencia Anexionismo y Antianexionismo en el Caribe Hispano por el doctor Luis Álvarez López, miembro correspondiente nacional de la Academia, profesor de la Universidad CUNY de Nueva York. El miércoles 15 en el auditorio del Centro de Indotel en la calle Isabel la Católica tendremos la sesión solemne estatutaria en conmemoración del 155 aniversario de la Guerra Restauradora, con la conferencia La anexión de Santo Domingo a España y la Guerra de Restauración Dominicana, vista desde la perspectiva española, por el doctor Francisco Febres Cordero, rector de la Universidad Monte Ávila de Caracas, Venezuela. La Academia publicó un libro sobre este tema del doctor Febres Cordero que ya se agotó, o sea que despertó bastante interés. Allá dijimos el Palacio de Telecomunicaciones. Y el miércoles 22, volviendo a la sede de la Academia, la conferencia El costo económico y militar de la anexión para España, por el doctor Amadeo Julián, miembro de número de la Academia y secretario de la Junta Directiva. Para cerrar el mes de agosto, tendremos la puesta en circulación del libro El reporte de la Comisión Económica Dominicana de 1929, el famoso reporte Dawes, escrito por Charles Gates Dawes y otros, que será presentado por el licenciado Bernardo Vega, miembro de número y expresidente de la Academia. Muchas gracias a todos por la asistencia y el acostumbrado brindis a la salida del salón. Muchas gracias y buenas noches.
O sea que